Bienvenidos al podcast Consultor y Desarrollador Web, el programa para todo el que tenga un negocio en internet o esté pensando en tener uno. Hablaremos de herramientas, novedades, experiencias, casos de estudio, productividad y todo lo que pueda servirles a los que trabajamos de forma remota por internet. Mi nombre es Aníbal Ardid, soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años, especializado en startups y nuevos emprendimientos. Episodio número 76. En este episodio les voy a hablar sobre los conocimientos que debería tener para mí un desarrollador web. ¡Comenzamos! Desarrollador web es un nombre que abarca varios aspectos en lo que a mí respecta. Podés ser un desarrollador web frontend, backend o full stack. Una diferenciación rápida sería, para el que no lo sepa, el frontend es el que desarrolla la parte visual que ve el usuario final cuando entra a una página. El desarrollador backend es el que hace toda la lógica de negocio, la comunicación con el servidor, validaciones de datos, conexiones a la base de datos, configuración o manejo de servidores. Como nombrar algunos lenguajes, puede ser PHP, Java, Python, Node.js, Ruby, etc. Y full stack, un desarrollador full stack sería una combinación de los dos. La mayor parte, normalmente cuando alguien dice ser desarrollador web, o alguien lo dice y alguien lo entiende, se refiere más que nada normalmente a la parte visual, al frontend. Cuando ustedes ven y dicen, sí, yo soy desarrollador web, por ejemplo, no sé, yo desarrollo en WordPress. Bueno, el 99% en lo que yo veo y estoy en constante contacto, la mayoría son desarrolladores frontend. Muy pocos saben de PHP, base de datos, no saben lo que es un modelo MVC, no saben patrones o no conocen. No digo que esté mal o bien, solamente digo lo que yo veo. Que normalmente saben maquetar, saben instalar, desinstalar plugins, conocerán algunos errores que pueden ser, por ejemplo, este caso de PHP, algunas cosas sobre condicionamientos, condiciones, sobre loops, no sé, for each, if, saben manejar un poquito. HTML y CSS normalmente sí saben. De JavaScript algunas cosas básicas. Pero bueno, eso es normalmente lo que yo veo que manejan. O gente que quizás usa plataformas online como Wix y venden algo siendo desarrolladores web y lo que hacen más que nada es maquetar. Sí, eso es lo que yo veo, que es un 90-99% de las personas que conozco y que tengo contacto. Conocen un poco, como le digo, de HTML, CSS, instalar algunos plugins, plantillas, y hasta ahí, no mucho más. Quizás algún conocimiento de algún error. Me pasa también bastante en demoswp.com que mucha gente me escribe y me dice, mira, estoy desarrollando tal web o estoy haciendo esta web para este cliente y tengo tal error. Y me copian y me pegan el error o ni siquiera me copian el error. Yo ingreso a la página y veo que es un error básico de PHP, quizás que es una variable que no está declarada, algún error de alguna función de PHP que ya está obsoleta y no funciona en PHP, por ejemplo 7.2, que es la versión que tengo instalada en DemosWP, y ya está, no me sale la palabra, bueno, quedó como obsoleta, ya no funciona en esta versión de PHP. Bueno, así son varias cosas que voy viendo. No digo que esté mal, ¿no? Pero bueno, ahora les voy a dar mi punto de vista. Bueno, podría cerrar acá el episodio pidiendo que saquen sus propias conclusiones, pero bueno, no va a ser este el caso, obviamente. Ahora les voy a hablar sobre el combo PHP, JavaScript, HTML y CSS. PHP, para el que no sepa, bueno, es el lenguaje que tiene comunicación con el servidor, que hace las consultas, por ejemplo, base de datos, validaciones de usuarios, contraseñas, login, podés preformatear datos, validar cosas desde el lado del servidor y muchas cosas más, ¿no? Se puede hacer de todo. HTML es lo que finalmente se muestra en el browser. El código de marcado, ¿sí? Donde uno pone diferentes tags y va mostrando cosas como párrafos, imágenes, etc. CSS le da el estilo, los colores, formas, etc. a todos los elementos que se muestran. Y JavaScript es un pequeño lenguaje de programación que se ejecuta, en el caso de JavaScript en el browser, desde el lado del cliente. Hago esta pequeña aclaración porque en JavaScript se puede usar como lenguaje para programar backend en Node.js, por ejemplo. Pero bueno, en este caso JavaScript lo usamos en el navegador,
se ejecuta de parte del cliente, o sea, con JavaScript no podemos hacer una consulta a la base de datos desde una página, sino que en ese caso se llamaría desde JavaScript al servidor, que está, por ejemplo, en PHP, y el PHP es el que hace la consulta a la base de datos. Y además, bueno, en JavaScript se pueden hacer un montón de cosas como validar formularios también antes de enviarlo, animaciones, ocultar y mostrar cosas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como decía antes, la mayoría de los desarrolladores conocen HTML, CSS y un poco de JavaScript. Y quizás un poquito de PHP. Hay gente que ni siquiera conoce nada de PHP. PHP digo porque es lo más común, ¿no? Puede ser Java o el lenguaje que sea que se usa para backend. Si vos sabrías todo esto, un lenguaje backend, HTML, CSS, JavaScript, sabrías frontend, backend y manejo, por ejemplo, de servidores. Bueno, ahí lo que serías, además también, agrego manejo de base de datos como MySQL, serías un full stack developer, ¿sí? Un desarrollador full stack. O sea, un desarrollador completo que sabes de todo eso. Hay varias arquitecturas de full stack. Está con PHP, por ejemplo, PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, etc. También están los full stack que son solamente de JavaScript. O sea, manejas Node.js como lenguaje de backend. Puedes manejar base de datos en MySQL o puede ser cuando manejas en Node. Normalmente la base de datos es MongoDB. Es una base de datos no, ¿cómo se dice? No estructural, no relacional. La base de datos que maneja MongoDB. Y bueno, y el frontend, bueno, obviamente también HTML y CSS, ¿no? Aparte de JavaScript, que en JavaScript ahí se puede usar o JavaScript puro o algún framework como ser AngularJS o Vue.js o React. Bueno, continuando con esto, lo que yo recomiendo, lo que para mí debería saber un desarrollador es saber 100% frontend y saber lo más posible de backend. Y también manejo de servidores. ¿Por qué? Porque si vos tenés un cliente, si esto siempre y cuando quieras trabajar de esto, si vos tenés un cliente que te pide el desarrollo de una página web y vos le vas a hacer un desarrollo, por ejemplo, en WordPress, te bajás WordPress, lo instalás, ya para instalarlo tenés que saber mínimamente tener que tener levantado un servidor, ya sea en tu máquina local, usar demos WP o contratar un hosting. Ya al contratar un hosting o cualquier otras opciones, tienes que saber mínimamente si tiene PHP instalado, qué versión de PHP, crear una base de datos, tenés que saber algunas cosas de servidor. Entonces, lo mínimo lo tenés que saber. Por lo menos cómo configurar en un hosting una página, darle de alta y tenerla funcionando. O sea, eso en un principio. Partimos de ahí. Luego, saber, como les decía, manejar HTML, CSS, porque HTML, bueno, es lo básico para poder ubicar elementos y mostrarlos en la página. CSS, también saber darle color a algo, cambiar una fuente, ocultar, mostrar elementos, saber posicionarlos a la derecha y a la izquierda, flotando, que quede un elemento fijo, que quede, no sé, que se oculte, como ya les dije, bueno, de todo. Un montón de cosas se pueden hacer con CSS. Eso tienen que saberlo perfectamente cómo usar. CSS básico y, si es posible, algún framework de CSS. A mí el que me gusta y yo prefiero es Bootstrap, pero hay un montón de frameworks de CSS y si no muchos CMS o plugins o CMS como WordPress o plantillas de lo que usen ya vienen muchas veces con un pequeño plugin o librería de CSS, que bueno, eso sirve para mantener. Si nosotros queremos hacer un botón, directamente le ponemos en un class btn y btn, no sé, primary, y ya con eso ya tenemos un botoncito con un color y con una forma. Y todos los botones que queremos después los hacemos con la misma clase y van a tener todos un mismo orden y van a tener una cierta cordialidad. Bueno, continuando, después de saber esto básico, también lo mejor sería que sepamos JavaScript, porque si queremos tener un formulario básico en HTML y que este formulario, antes de hacer un clic en el botón de enviar, tenga una validación, por ejemplo, que el campo de correos tenga tal cosa, o que el campo de asunto del nombre y apellido tenga alguna validación o esté mínimamente completo,
Algunas de estas validaciones ya se pueden hacer con HTML, en HTML5, dándole diferentes tipos o se dicen propiedades o diferentes directivas a cada campo, a cada input. Por ejemplo, en el input le ponemos, no sé, ¿qué puedo decir? No sé, que sea required, es lo más básico. Eso va a hacer que sí o sí ese campo tenga que estar completo antes de enviarse un formulario. Bueno, eso es algo básico que se puede hacer en HTML y si no, con JavaScript podemos hacer un montón de cosas más. Además de que si queremos hacer un formulario y que se envíe por Ajax sin recargar la página, eso lo tenemos que hacer con JavaScript. Entonces ahí lo que yo recomiendo en principio es empezar por JavaScript básico, JavaScript vainilla, ¿sí? JavaScript normal, el lenguaje, y luego adquirir conocimientos de alguna librería o framework. En un principio yo recomendaría jQuery, que es lo más fácil y básico, y luego, si pueden, pasar a algún framework como Angular, React o el que les guste. Yo aprendí AngularJS, probé varios, miré varios tutoriales, varios videos, y luego me decanté por ese porque me gustaba más. Ya ahí teniendo, eso sería un conocimiento completo del frontend, ahí pasaríamos a saber algo de backend. En mi caso particular, yo manejo PHP y hice también varios cursos de Node.js. Yo recomendaría PHP, más que nada porque es uno de los más usados en internet y es el complemento, es lo que usa WordPress, que es el CMS más usado en todo internet. Así que bueno, yo recomendaría aprender PHP. Ahí lo mismo, digamos, similar a JavaScript. Aprender lo básico, aprender los comandos básicos, iteraciones, condicionales, todo eso. Y luego cuando ya sepamos también, conexiones y consultas a bases de datos. Cuando ya sepamos todo eso, ahí sí pasar a aprender algún framework, ¿sí? Algún framework MVC en lo posible, que separe bien el modelo, la vista, el controlador, que separe todo en capas. Así ahí tenemos bien organizado el código y sabemos bien cómo manejar PHP. De esa manera, ahí sí ya teniendo un lenguaje de backend y el frontend completo, ahí ya vamos a hacer, en lo que a mí respecta y lo que yo pienso, un desarrollador web completo. Ya si después aprendemos más cosas, aprendemos, no sé, más base de datos, aprendemos a manejar MongoDB, yo manejo Mongo, Solar, manejo y configuración de servidores más potente como instalar de cero y configurar varias cosas de Apache o Nginx u otro servidor. Podemos aprender también Java. Ya ahí se puede ir cada vez, mejorando o ampliando más el espectro. Quizás no saberlo al 100%, si no quiere decir que esto lo tienes que saber 100% todo. Hay gente que sabe PHP, pero es lo básico, y eso te alcanza y te sobra para poder manejar bien cualquier cliente. Porque si no sabes nada de PHP y instalaste, por ejemplo, usando WordPress, ¿no? Que es lo normal. Tenés un desarrollo. Actualizaste algo y te da un error. Y tenés que salir corriendo a ver qué es el error. Y quizás el error era algo muy básico como una variable que no estaba declarada, o que faltaba un punto y coma en un lado, o que una variable te olvidaste de ponerle el símbolo pesos adelante. Bueno, cualquier cosa de esas básicas, y ya tenés que salir corriendo a arreglarlo. Sabiendo un poquitito de PHP, lo puedes arreglar vos solo. Y listo, no vas a tener ningún problema. Por eso para mí eso es básico. Y bueno, como decía, full stack no quiere decir que sepas 100% de todo eso, pero aunque sea tener idea y saber qué cosas hay y arreglar aunque sea los problemas básicos. Ya si tienes algún problema mayor y o una problemática, algo que resolver que sea muy complicado, ahí sí quizás tenés que recurrir o hacer algún curso especial de eso o a pedirle ayuda a alguien, pero eso sería lo que yo recomiendo. En mi caso, yo manejo PHP, Node.js, HTML5 completo, CSS con varios frameworks de CSS como Bootstrap y otro que ahora no me acuerdo el nombre. En cuanto a JavaScript, manejo JavaScript, el stock JavaScript vainilla, JavaScript con jQuery, AngularJS, he tocado cosas de React o de algún otro framework o librería, mejor dicho. Esto cuando ya sabes vos el lenguaje básico, después lo que es manejar frameworks o librerías no te cambia mucho, solamente tienes que aprender cuáles son las reglas y cuál es la arquitectura de ese framework o de esa librería y listo, aplicarlo. Por eso siempre lo más importante es saber bien lo básico y aprender desde abajo. No conviene aprender nunca desde un framework o una librería
porque hay cosas que después, si te cambias, no las vas a saber hacer. Entonces lo mejor es saber lo básico y después te cambian una cosa u otra, no vas a tener problemas. Es como si aprendes mecánica de auto. Aprendes la mecánica general y después vas escalando y vas viendo lo particular de cada auto o alguna combinación de todo. Así que bueno, con esto ya doy por cerrado este episodio. Espero que les guste, que les haya servido. Cualquier opinión, comentario, ya saben que lo pueden dejar en los comentarios de algunos programas de podcasting o si no en las notas del programa en mi página web. Si buscan un consultor o desarrollador web y quieren saber más sobre mis servicios, me pueden contactar desde mi página web ardid.com.ar o me buscan como Aníbal Ardid en Google o el buscador que quieran. Muchas gracias si pueden compartir este episodio, comentarlo, valorarlo o suscribirse en la plataforma de podcasting que les guste o lo estén escuchando. Te espero el próximo viernes con un nuevo episodio de Friday Tips.